Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del tejido conjuntivo, que es el tema que toca, y recalco también en el título la matriz extracelular, que ya empezamos a verla en la clase anterior, pero que para los tejidos conjuntivos es bien importante y por eso hoy vamos a retomarla desde el principio para jerarquizarle la importancia, ¿verdad? Como siempre, lo primero es la bibliografía. Acuérdense que estos 3 libros de histología están disponibles en la biblioteca de Timbó en forma gratuita. El Sobota, el Kierszenbaum y el Steven Silowe. Y si no, cualquier libro de histología como el Ross o el Geneser también les sirve. Traten de que sea una edición reciente. Los que están disponibles en Timbó, cualquiera de ellos les sirve. Elijan el que más les quede cómodo. Y bueno, vamos a arrancar entonces retomando lo que era un tejido. Si ustedes se acuerdan, el tejido está formado por células que tienen uniones entre ellas, que las repasamos la clase pasada, uniones intercelulares de contacto cercano, porque en el caso de los epitelios requiere que las células o al menos parte de ellas estén cerca, y también va a estar formado por materiales extracelulares, ¿sí? Y tanto las adhesiones directas entre las células o a través de los materiales extracelulares van a estar unidas y organizadas las células. Y a su vez, toda esta organización es para cumplir una función determinada. Y aquí recuerden como este dibujito, este esquemita donde las células interactúan directamente entre ellas o con la matriz y por lo tanto a través de la matriz podrían interactuar mediante los componentes de la matriz extracelular. Entonces, la matriz extracelular, recuerden que es el conjunto de materiales que van a estar localizados en el espacio intercelular, formando un entramado de moléculas glucoproteicas, ¿sí? Y que son sintetizadas y secretadas por las células que están presentes en el tejido, o algunas de ellas, digamos. En esta clase van a ver varias veces esta sigla, el MEC significa matriz extracelular en esta clase, ¿sí? Y bueno, y la importancia está dada por las funciones que cumple la matriz de mantenimiento de forma y disposición de las células, de adhesión para formar los tejidos, la comunicación intercelular, la permisividad para la migración y cómo de esa manera modula la diferenciación y la fisiología de las células. Participa en la señalización y en el intercambio de nutrientes y fundamental para el tema de los tejidos conjuntivos que vamos a ver hoy. De esa matriz van a depender en gran parte las propiedades del tejido, fundamentalmente propiedades mecánicas, pero también de otro tipo. Ahora después lo vamos a ir viendo. La matriz entonces, como ya vimos la clase pasada, estamos repitiendo ahora, en algunos tipos de tejidos es escasa, como en el epitelio, también en el nervioso pasa lo mismo, ¿sí? Y en los tejidos conjuntivos es mucho más abundante, pero obviamente va a ser variable en cantidad y las características que tenga y los componentes entre los distintos tipos de tejidos. La lámina basal que habíamos empezado a ver la clase pasada, acuérdense que es como una lámina, como dice la palabra. En realidad lámina a su vez es parte de lo que es la membrana. La lámina más la basal más la lámina reticular conforman la membrana basal, ¿sí? Y esta lámina basal en algunos tipos celulares, como los adipocitos, las células musculares y las células de Schwann, forman una lámina externa, ¿sí? Rodeando completamente a las células.
¿sí? En el caso del epitelio es una lámina basal porque esa lámina de matriz extracelular especializada va a estar en contacto con todas las células basales del epitelio, o si es un epitelio simple, con todas las células del epitelio. Y es una lámina que está en contacto con todas, en diferentes sectores, pero en contacto con todas. En el caso de las láminas externas, una lámina individual para cada célula. En los epitelios, en realidad, la matriz extracelular es esa lámina basal y entre las células hay poco material extracelular, ¿no? Porque las células del epitelio son muy juntas, igual que en el sistema nervioso central, donde también hay algo parecido a una lámina basal rodeando a todos los componentes, a todos los órganos del sistema nervioso central. En otros tipos de tejidos que son funcionales, digamos, en los tejidos que forman de los cuales depende la función, las células de las cuales depende la función, va a haber una lámina externa. En el caso de los epitelios, que cumplen su función especializada, y por ejemplo, si forman un órgano como una glándula, pónganle una glándula salival o el páncreas, o el hígado si quieren, vamos a tener tejido conjuntivo asociado que va a formar lo que se llama el estroma, y las células, en ese caso epiteliales, van a formar el parénquima. Entonces, estas láminas especializadas de matriz extracelular van a estar entonces en lo que es el límite, separando el parénquima de los tejidos de sostén que conforman el estroma, ¿sí? Entonces, en los epitelios separa todas las células epiteliales del conjuntivo adyacente, y en el caso de los componentes funcionales como los adipocitos, las células musculares y las de Schwann, que están más separadas entre sí, con más espacio intercelular, hay una lámina que las rodea completamente, o lámina externa, que las separa del resto de la matriz del conjuntivo. Acá se suma, además de la lámina basal, que se acuerdan que tenía 4 componentes básicos, que eran el colágeno de tipo 4, ¿sí? La laminina, el perlecán, que es un proteoglicano, ¿sí? Y laminina, colágeno tipo 4, perlecán y proteoglicanos, ¿no? U otra proteína que se acuerdan que era la entactina, o nidogen, también es el otro nombre de la entactina. Además, acá se suma, se acuerdan que la lámina reticular está formada por fibras que llamamos reticulares. En general, las láminas basales y externas van a estar formadas por las células parenquimatosas, diríamos, por las células epiteliales en un epitelio, por los adipocitos o las células musculares, dependiendo de cuál sea. Eso es la lámina basal o la lámina externa, mientras que la lámina reticular va a estar formada por las células residentes en el tejido conjuntivo adyacente, ¿sí? Quiero hacer hincapié y resaltar esta región donde en la membrana plasmática de las células, acá están las epiteliales, pero dentro del conjuntivo o de otros tipos celulares pasa lo mismo. En la zona donde la célula se une a algún elemento de la matriz, vamos a tener esta estructura donde hay unas proteínas transmembranas que se llaman integrinas, ¿sí? Que por su sector intracelular, a través de proteínas intermediarias, une al citoesqueleto, y por el sector extracelular, ¿sí? Va a unir a otros componentes de la matriz, en general a través de proteínas adhesivas, como son fundamentalmente la laminina y la fibronectina. Ahora lo vamos a volver a repetir. Entonces, tengan en cuenta que de esta manera se conecta a través de las integrinas y las proteínas intermediarias al citoesqueleto con los elementos de la matriz. ¿Cuáles son entonces los componentes básicos de la matriz, que después van a ir variando? Son componentes fibrosos, o sea, lo que son las fibras, en particular sistema colágeno y elástico,
y una sustancia fundamental que no forma fibras, que está dada fundamentalmente por glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Y por otro lado, glucoproteínas, que en general funcionan como proteínas de adhesión o adhesivas, que las más comunes son la laminina, que la conocemos de la lámina basal, y la fibronectina, ¿sí? Hay otras, podemos después ver, pero esas son las más frecuentes. Bien, con respecto al sistema colágeno, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de las fibras. El sistema colágeno, en realidad el colágeno es una proteína fibrosa, que en realidad es una gran familia de proteínas. La proteína en sí va a estar formada por 3 cadenas alfa entrelazadas como en una cuerda, lo que las hace resistentes, ¿sí? Y esas 3 cadenas alfa hay muchos tipos, como 20 tipos, que después combinados de a 3 pueden dar origen a mucha cantidad de tipos de colágeno. Y según las características estructurales y la función, hay varios grupos incluso dentro de los colágenos, pero igual vamos a hacer una división grande entre aquellos que forman fibras y los que no forman fibras, ¿sí? Dentro de los que no forman fibras está el tipo 4 de la lámina basal, o de la lámina basal de la membrana basal, el que es producido por las células parenquimatosas, ya sea por las epiteliales o las células que tienen una lámina externa. En el caso del colágeno tipo 4, entonces, en vez de formar fibras, forman un entramado tipo alfombra o tipo sábana, como vimos para la lámina basal, ¿sí? Hay otros, ¿no? Hay más de 20, como dice ahí. Les nombré que es el... Hay otros que en realidad, aunque no formen fibras en sí mismos, pueden asociarse a las fibras, pero en sí aquí están los fibrilares, son estos tipos, el 1, el 2, el 3 y el 5, ¿sí? Que tienen la característica de que forman fibrillas y fibras, y después esas fibras se reúnen en haces de fibras, ¿tá? Y nos vamos a referir a esos tipos de colágeno. En sí, el colágeno y todos los demás componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo van a estar formados por las células residentes del tejido. En el tejido conjuntivo propiamente dicho serán los fibroblastos, en el cartílago los condrocitos, en el hueso los osteocitos y osteoblastos, y así, ¿sí? Para los colágenos fibrilares en particular es bien importante que las moléculas que van a formar las fibras se van a liberar en forma de procolágeno, ¿sí? El procolágeno, que es en realidad la molécula con 3 cadenas alfa entrelazadas, en sí es una molécula más larga, la que produce el fibroblasto, que se llama procolágeno, y después en el exterior de la célula, la síntesis ocurre en el retículo, pasa por el Golgi, exocitosis, como el mecanismo que ustedes ya conocen, pero lo hace como una promolécula, un procolágeno que es más largo y que en el espacio extracelular, cerquita de la membrana plasmática, cuando es liberado, se van a escindir, se van a cortar lo que se denominan los propéptidos para formar el tropocolágeno, que es esta molécula ya más corta, y que cuando se cortan esos propéptidos, las moléculas estas se autoensamblan, o sea, se autoensamblan, de acuerdo a la estructura que tienen, se autoensamblan y forman polímeros de tropocolágeno que van a ser las fibrillas de colágeno, ¿sí? Y se autoensamblan de una manera particular que hace que se genere esta estriación, que es lo que se observa en las micrografías electrónicas que ahora vamos a mirar. ¿Por qué es importante esto? O sea, recalcar sobre todo el tema de que en los colágenos fibrilares se tiene que sintetizar y liberar como procolágenos,
porque como se autoensamblan las moléculas estas, si el tema de hacerlas como procolágeno evita el autoensamblaje, o sea, evita que se ensamblen dentro de la célula. Imagínense que muchas veces las fibras son mucho más grandes, son mucho más largas que las propias células que las producen, y por lo tanto es necesario que no se autoensamblen en el interior, porque se van a dañar las células. Entonces tienen esa estrategia de generar moléculas, procolágenos. Bien, dentro del sistema colágeno de los que forman fibras, el tipo 1 es el más abundante, ¿sí? Es el más abundante, es el tejido mayoritario en los tejidos conjuntivos, en los tendones, por ejemplo, en la piel, y también en el tejido óseo. O sea, forman fibras bastante grandes, o sea, es el que forma fibras más grandes, que a su vez se agrupan en haces, ¿sí? Y que da el aspecto fibroso y son incoloros o blancos en fresco, ¿sí? Y cuando se hacen preparaciones de rutina van a ser eosinófilos, acidófilos, ya que se van a teñir con la eosina en la técnica de hematoxilina y eosina. Entonces, en esto que estamos viendo acá son estas que son rosadas, teñidas con la eosina, mientras que los fibroblastos son estas células alargadas de las cuales apenas se ve el núcleo y un poquito del citoplasma, muy poquitito, ¿sí? Ven, en sobre todo se ve el núcleo alargado y acá un pedacito del citoplasma de una prolongación, acá se ve otro, ¿sí? Este tipo de colágeno, el de tipo 1, que es bien resistente, ¿sí? a la tracción y tensión. Si uno trata de estirar, va a impedir que se rompa el tejido. Acá vemos en microscopía electrónica, de la izquierda de barrido, señalado por los asteriscos allí, los haces de fibras de colágeno tipo 1, y vemos cómo en microscopía electrónica de transmisión aparece ese bandeado periódico que está dado por cómo se autoensamblan las fibras de tropocolágeno para formar las fibrillas. Bien, como decíamos antes, las fibras del sistema colágeno, acá estamos viendo de colágeno tipo 1, son gruesas, forman haces gruesos. Fíjense que acá no estamos, o sea, estamos con bastante aumento, pero no el mayor. Ven que esta barra acá, esta distancia son 100 micras, ¿sí? Y vemos los haces de fibras de colágeno tipo 1. Y si ustedes se fijan, acá estamos viendo una preparación de piel, que ya lo habíamos visto para usar el epitelio estratificado plano, y acá en contacto adyacente al epitelio vamos a encontrar el tejido conjuntivo. Si ustedes se fijan en la parte que está más cerquita del epitelio, el tejido conjuntivo es como más clarito, no es tan eosinófilo. Hay fibras, uno alcanza a distinguir, pero son como más finitas, no son tan gruesas, formando estos haces gruesos que se ven acá más lejanos del epitelio. Esas son características típicas que se adaptan a la función de cada tejido conjuntivo. Como vamos a ver después, hay varios tipos de tejido conjuntivo y en este caso, donde hay más fibras, va a ser un tejido conjuntivo denso, y donde hay menos fibras, va a ser un tejido conjuntivo más laxo que aloja a los capilares sanguíneos, que son muy abundantes acá cerca del epitelio, para permitir la difusión a través de la matriz extracelular del conjuntivo y después en el intersticio entre las células epiteliales para llegar al intercambio. Bien, con respecto al colágeno tipo 2, es típico del cartílago y lo van a ver con el cartílago. Y me voy a referir ahora al colágeno de tipo 3. Es el componente de las fibras reticulares, o sea que forman fibras finitas, delgadas, ¿sí? Y que son difíciles de ver con las técnicas habituales, ¿sí?
se requiere técnicas específicas para visualizarla, como por ejemplo técnicas de impregnación argéntica. En este caso, acá en la foto de la izquierda, se observa una microfotografía de un preparado de un órgano linfoide teñido con hematoxilina y eosina. Y estas células que están aquí señaladas con las flechas son las células reticulares, que son los fibroblastos modificados de estos órganos, que son los que sintetizan las fibras reticulares, ¿sí? En el caso de estas fibras reticulares también son las que están presentes en la lámina reticular de la membrana basal, ¿sí? Y están formadas, como decíamos, por colágeno tipo 3. Y para verlas precisamos algún tipo de técnica específica, como por ejemplo decíamos las impregnaciones argénticas, o sea, con sales de plata, o también cuando están en conjunto en una lámina basal, por ejemplo, como tienen unidas glucoproteínas, son PAS positivas. Aquí se muestra en este cuadrito, sí, que es del Sobota, como un cuadro comparativo entre los distintos tipos de fibras del tejido conjuntivo, y acá están comparando las fibras colágenas típicas mayoritarias de colágeno tipo 1 con las elásticas y con las reticulares, ¿sí? Y ahí compara cómo se organizan, la estructura en la microscopía electrónica de transmisión, la estructura molecular y el comportamiento mecánico. Entonces, les reitero acá que el sistema colágeno, las fibras de colágeno de tipo 1 son las que confieren a los tejidos conjuntivos la resistencia a la tracción. Bien. Bueno, tanto para el sistema colágeno como para cualquiera de los otros componentes de la matriz, la síntesis y el depósito de fibrillas en este caso, pero de otros componentes en otros casos, tiene que estar en equilibrio con la degradación. O sea, si bien algunas de estas estructuras pueden ser relativamente estables, siempre hay un recambio, ¿sí?, que permite la renovación y el mantenimiento, y en el caso de que haya un daño, la reparación. Para eso las células, además de sintetizar fibrillas y otro tipo de moléculas, van a sintetizar y liberar al espacio extracelular enzimas que degradan estos componentes de la matriz, ¿sí?, entre ellas las metaloproteinasas, por ejemplo. Eso es importante para, decíamos, el mantenimiento y la renovación, como para la reparación en caso de que haya un daño. Disculpen que no me han... Ahí. Bien, y las alteraciones en el sistema de colágeno, o sea, las enfermedades, hay muchas enfermedades hereditarias que tienen algunos de los colágenos alterados, se van a presentar con disminución de la resistencia a la tensión de los tejidos conjuntivos. Eso se va a traducir en una laxitud tisular anormal, o sea, son más laxos y por lo tanto más susceptibles a lesionarse. Por ejemplo, los síndromes de Ehlers-Danlos se deben a alteraciones en distintos tipos de colágeno, y hay grados variables que van desde daños, o sea, hay grados severos que se generan daños importantes, pero hay otros que se presentan con esta laxitud exagerada, como se ve acá, en un pliegue mucho más extensible, ¿sí? Eso lleva también a alteraciones de los vasos sanguíneos, que pueden ser más graves y llevar a alteraciones por alteración de los vasos, por rupturas, y también una hipermotilidad de las articulaciones, ¿sí?, como ven acá, que predispone incluso a sufrir luxaciones a repetición.
Bien, ahora en relación a los otros elementos fibrilares, el sistema elástico. Este sistema es el que va a conferir a los tejidos su elasticidad. La elasticidad, decíamos, la resistencia a la tensión es que cuando uno trata de deformar, trata de estirar, el colágeno va a ser el que resiste a la deformación. El sistema elástico va a ser el que va a permitir, una vez deformado por algún tipo de fuerza, como la que está representada aquí, va a permitir, luego de dejar de aplicar la fuerza, retomar la forma original del tejido. Eso es la propiedad de la elasticidad, ¿sí? Y en el caso del sistema elástico, la fibra, o sea, el sistema se conforma por fibras, ¿sí? Y también vamos a tener que pueden formar redes o fibras que en realidad son como más delgadas en general que las de colágeno tipo 1 por lo menos, ¿sí? Y que están formadas por dos proteínas, ¿sí? Que son la elastina, ¿sí? Que es la que permitiría la elasticidad. Este es un modelo de cómo podría estar funcionando, ¿sí? Y otras proteínas que se llaman fibrilinas, que forman una serie de fibrillas. En el modelo sería de esta manera: el componente más amorfo, digamos, en azul sería la elastina, ¿sí? Que se ensambla en torno a las fibrillas de fibrilina. Acá se ve en una micrografía electrónica un elemento elástico. Bien, estas fibras del sistema elástico van a ser fibras en sí, o pueden formar láminas que pueden ser más o menos fenestradas, y en fresco son amarillentas, ¿tá? Eso les da el color a determinados tipos de ligamentos elásticos, por ejemplo. En las preparaciones habituales, como son bastante delgados, son difíciles de visualizar, excepto que formen láminas más gruesas, pero igual, ¿qué es lo que vemos acá? Estas estructuras onduladas, estas fibras onduladas, serían de tipo elástico, y que contrastan claramente con estas que son mucho más intensamente teñidas, que son de colágeno. Ven que son fibras extracelulares. Acá tenemos fibroblastos entre las fibras de colágeno, y aquí tenemos seguimos teniendo colágeno, y acá estas como más claritas así serían las fibras de tipo elástico, ¿sí? Acá lo que tenemos es tejido fibromuscular o muscular, ¿sí? Esto es parte de la pared de un vaso sanguíneo, de una arteria, donde tenemos acá la capa media y acá la túnica más externa, que se llama adventicia, ¿ah? Entonces, son levemente diosínófilas y se distinguen más que nada por la refringencia que ven acá, como un determinado brillo distinto, pero hay técnicas que permiten evidenciarlas mejor. Entonces, por ejemplo, esta es la técnica de Berger, que usa una tinción que permite ver a las fibras colágenas gruesas en rojizo, y vean cómo las fibras elásticas se observan mucho mejor. Probablemente no sé bien cuál coloración usa esta técnica, pero por ejemplo hay otras que son con orceína, ¿sí? Que es otro que también, otro colorante que también tiene afinidad por las fibras elásticas. Y entonces acá vemos en la pared del vaso, del vaso sanguíneo, acá en esta parte de la adventicia hay como fibras, ven cortes de fibras, pero acá ven estructuras como más continuas, lo que da la pauta de que al parecer serían, al parecer no se sabe que son láminas elásticas, que quedan con esta estructura acá por debido mismo a la elasticidad. Como el vaso está contraído en semicontracción porque tiene fibras musculares,
las láminas elásticas quedan onduladas. Y dentro de lo que sería la capa media, donde hay células musculares, que es lo que vimos en el preparado con hematoxilina y eosina, hay determinados tipos de fibrillas más finitas, o también capaz que son láminas más fenestradas, que también están formadas por fibras elásticas, por el sistema elástico. Bien, este sistema elástico es especialmente importante en algunos tipos de ligamentos que necesitan elasticidad, o en algunos cartílagos, van a ver en la clase cartílago, en el estroma del pulmón, ¿sí? O sea, que en el pulmón ustedes saben que la inspiración es activa y depende del diafragma, pero la expiración, o sea, la sacada del aire, es un proceso pasivo que depende de la elasticidad del estroma del pulmón. En la pared de las arterias elásticas, en este caso estamos viendo una muscular, pero en las elásticas cobra mucha importancia porque ahí va a tener la función. Hay muchas láminas elásticas muy gruesas en la túnica media, no acá tan finitas como aparecen acá. Eso es bien importante en la aorta, por ejemplo, en las otras arterias elásticas, porque reciben la onda del pulso cardíaco, de la contracción cardíaca, del aumento de la presión, que después que distiende el vaso y que la elastina permite la vuelta al tamaño original, digamos, después de que se distendió. Y en cuanto a las alteraciones en el sistema elástico, un ejemplo típico es un síndrome que es el síndrome de Marfan, ¿sí? Que también hay grados en este caso, y van a haber síntomas o signos o patologías que tienen que ver con con la función que tiene este sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la válvula mitral es una válvula del corazón que se prolapsa debido a la falta de estos elementos. Se dilata la aorta porque no resiste, o sea, eso que les decía, el impulso que hace que la contracción cardíaca hace que pase sangre en gran presión hacia la arteria, la distiende, y al no estar la elastina para que vuelva a su tamaño original, de a poco se va a ir dilatando. Incluso se puede llegar a romper la disección aórtica, es por eso, ¿sí? Entonces, estos pacientes con síndrome de Marfan tienen alteraciones cardíacas, ¿sí? Y se sabe que la proteína que está afectada no es en sí la elastina, o sea, es el sistema elástico, pero es la fibrilina. Entonces, hay otras patologías que tienen estos pacientes, que es, por ejemplo, alteraciones en la piel y en la aorta, que ya habíamos visto, en determinados ligamentos y sobre todo sufren de prolapso, o como que se les cae el cristalino, porque el cristalino está sostenido a la pared del globo ocular por fibras de este tipo de fibrilina, ¿sí? También estos pacientes tienen los huesos más largos. Al parecer la fibrilina es necesaria en el periósteo y tendría una acción inhibitoria del crecimiento, y al faltar los huesos crecen más. Entonces son pacientes con miembros largos y muy altos. La aracnodactilia es porque tienen las manos muy delgadas y los dedos muy largos, ¿sí? Todos procesos que dependen de la ausencia de la fibrilina, ¿sí? Acá se muestra en un paciente la túnica media de la aorta, donde los proteoglicanos, que es lo que está marcado en azul, sustituyen en parte a las láminas elásticas, porque al no estar la fibrilina, la formación de las láminas elásticas es defectuosa. Y obviamente también hay grados, ¿no? Bien, con respecto a la sustancia fundamental,
un componente muy importante son los glucosaminoglicanos, ¿sí? ¿Qué son los glucosaminoglicanos? Son polímeros, son macromoléculas, ¿sí? Que tienen la característica de ser polímeros de disacáridos. O sea, el ejemplo es este disacárido formado por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Este disacárido se repite. ¿Ven? Que acá vuelve a aparecer hasta el glucurónico N-acetilglucosamina, de vuelta al glucurónico y va a venir la N-acetilglucosamina. O sea que son siempre alternados estos azúcares y por lo tanto los tomamos como esos disacáridos repetidos, ¿sí? Y son forman cadenas muy largas y lineales y no ramificadas. Eso las hace diferentes a las cadenas de glúcidos que se adhieren a las glucoproteínas, por ejemplo, ¿tá? Entonces, esta es como las características bioquímicas de los glucosaminoglicanos. ¿Cuáles son los glucosaminoglicanos? El más común es el ácido hialurónico, ¿sí? Es bien abundante y es un glucosaminoglicano que participa de la formación de un gran complejo macromolecular, que ahora después vamos a ver, y que en general no va a estar unido a proteínas centrales. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Después tenemos el condroitinsulfato, el heparansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato. Si ustedes se dan cuenta, son sulfatados, como dice acá, y eso les confiere una alta carga a la molécula. Son moléculas entonces grandes, largas, lineales y con muchas cargas, ¿sí? Bien, ¿y cómo se organizan? Acá, por ejemplo, esto en azul, que está marcado así, ustedes ven esta molécula que está acá puesta como un cepillito de limpiar los tubos, en la microscopía electrónica. Acá está el dibujo de cómo sería esa estructura, se llama agrecano, ¿sí? Y cómo sería con más aumento un esquema de esta estructura hay un eje en celeste que está formado por el ácido hialurónico, y a su vez a ese eje se van a unir estos otros cepillitos, ¿ven? Estos otros cepillitos en realidad son los proteoglicanos, ¿sí? Los proteoglicanos están formados por una proteína central, que son las verdes, a las cuales se le unen estas cadenas largas de glicosaminoglicanos sulfatados, como el condroitinsulfato o el queratansulfato. Entonces, los proteoglicanos son estos cepillos más chicos que están formados por una proteína central y moléculas de glicosaminoglicanos sulfatados. Estos proteoglicanos se unen a través de estas proteínas conectoras, ¿sí?, a la molécula grande de ácido hialurónico y forman entonces estos complejos macromoleculares. ¿Qué funciones va a tener todo esto? Fíjense antes de eso, acá en el dibujito. Hay en el agrecano vamos a tener este tipo de proteoglicano unido, que es bastante grande. No sé cuál es el que está representado acá, pero en el agrecano vamos a tener heparansulfato, queratansulfato. ¿Vieron lo que veíamos recién antes en la anterior? Estos cepillos son los proteoglicanos, que están formados, como les decía, una proteína core o proteína central y los glicosaminoglicanos unidos en forma lateral. Pero hay otros como mucho más chiquititos. El más pequeño que se conoce es la decorina y el más grande es el complejo del agrecano. De acuerdo a las características de la molécula, lo que va a ocurrir es que como son muy grandes, tienen muchas cargas, van a atraer partículas positivas y van a retener agua, y eso va a mantener la viscosidad de la matriz extracelular,
es decir, forman geles, ¿sí?, hidratados, y esa hidratación, la presencia del agua en esos geles, permite el tránsito de pequeñas moléculas, con lo cual eso va a participar en la señalización, ¿sí?, porque puede retener o permitir el traslado de distintas moléculas que son los metabolitos que las células requieren o tienen que eliminar, moléculas señalizadoras como factores de crecimiento, hormonas, permiten la migración celular, ¿sí?, y le van a dar también resistencia a la compresión y una cierta elasticidad después de que, imagínense bien como si fuese una gelatina, ¿sí?, que puede tener mayor o menor concentración de estos componentes, y eso le va a dar distinta dureza a la matriz extracelular. No es lo mismo un tejido conjuntivo propiamente dicho que un cartílago, por ejemplo. Ahora, o sea, esa parte la van a ver cuando vean el cartílago. Pero es importante esto de que retienen el agua, porque son las que esa característica de retener agua va a permitir entonces el intercambio de moléculas entre las células, entre sí, entre las células y los vasos sanguíneos. Bien, y la localización que tienen estas, entonces obviamente va a ser la matriz extracelular, pero también sepan que hay algunos que son de superficie celular, o sea que hay algunas de esas proteínas core, como estas verdes, que son proteínas transmembrana. En vez de estar secretadas, liberadas hacia la matriz, son proteínas transmembrana y por lo tanto hay proteoglicanos de transmembrana. Bien, y en cuanto a las proteínas adhesivas o proteínas de adhesión, habíamos comentado ya que las más comunes son la fibronectina y la laminina. La laminina la vimos en las láminas basales, y la fibronectina vamos a encontrarla en más abundancia en la matriz de los tejidos conjuntivos. También hay otras parecidas que son la condronectina, osteonectina, trombospondina, todas ellas son proteínas adhesivas. ¿Qué significa esto? Que las funciones que cumplen estas proteínas es mediar la unión, o sea, mediar la adhesión, de ahí de proteínas adhesivas o proteínas de adhesión. Mediar la unión entre las células y los componentes de la matriz. Se van a unir, por un lado, a la integrina que está en la membrana de la célula y por otro al colágeno y a los glucosaminoglicanos y a los proteoglicanos que están en la matriz. O sea, ellas son parte de la matriz, pero van a cumplir esa función adhesiva, ¿sí? Y al estar uniendo esos componentes participan en la señalización celular, relacionan el citoesqueleto con la matriz, ¿sí?, a través de las integrinas, como decíamos recién, y van a modular entonces muchas cosas, como es la migración, el mantenimiento de la forma de las células, la organización del citoesqueleto para esos procesos de migración o de cambios morfológicos o de mantenimiento de una determinada forma. Bien, con respecto al tejido conjuntivo, los tejidos conjuntivos tienen origen, o por lo menos sus células estables, tienen origen en el mesénquima. El mesénquima vendría a ser el tejido conjuntivo embrionario. Y este tejido conjuntivo embrionario puede derivar, en algunos textos dicen de que de cualquiera de las 3 hojas embrionarias, pero seguro del ectodermo y del mesodermo. La mayoría de los tejidos conjuntivos la mayor parte del mesénquima deriva del mesodermo, es de origen mesodérmico, pero en la región de cabeza y cuello hay un aporte muy importante de la cresta neural que es de origen ectodérmico. Entonces, ese mesénquima que después va a originar a los tejidos conjuntivos puede derivar de cualquiera de las 3 hojas, pero más seguramente del ectodermo y el mesodermo. Bien, los conjuntivos son un grupo diverso de tejidos, ¿sí?
las células de sostén de estos tejidos van a ser las que derivan, las que tienen un origen común a nivel del mesénquima embrionario. Algunas características generales van a ser que están en contacto con los tejidos funcionales, o sea, los epitelios, el tejido muscular, el nervioso, ¿sí? Acuérdense que en general media una lámina basal y una lámina reticular en ese contacto, digamos. Están formados por diversos tipos celulares, tienen una matriz extracelular abundante, lo que hace que las células estén separadas entre sí y sea un tejido donde es normal y habitual que las células se puedan mover, o por lo menos algunas de las células puedan moverse. Y como funciones, en algunas, ¿no? Lo de moverse no es en todas, ¿no? Hay que ver cuál de los conjuntivos. Y en cuanto a las funciones, van a estar el sostén estructural, formando, por ejemplo, el estroma de los órganos parenquimatosos, en el caso del tejido óseo, la formación del esqueleto, ¿sí? Servir como medio de intercambio y de defensa y protección del organismo, y el almacenamiento de grasa como recurso energético. Vamos a tener los tejidos conjuntivos propiamente dichos, pero también existen formas especializadas que son el hueso, el cartílago, el adiposo, la sangre y el tejido linfoide. Bien, el mesénquima, que es el conjuntivo embrionario, se caracteriza por tener células como parecidas entre sí, fusiformes, con núcleos grandes, ¿sí? Que van a dar lugar entonces a los distintos tipos de células, formando una familia de células de sostén, que son las células estables o fijas del tejido conjuntivo. Estas células estables o fijas van a ser las propias células mesenquimáticas, que van a estar en el tejido mesenquimal durante el desarrollo, pero persisten algunas en el adulto, en los tejidos conjuntivos del adulto. Los fibroblastos serían el prototipo en los tejidos conjuntivos propiamente dichos, las células reticulares en los conjuntivos reticulares, las adiposas en el tejido adiposo, y después tenemos los condrocitos, los osteoblastos y miofibroblastos, ¿sí? Condrocitos y osteoblastos, obviamente del cartílago y el tejido óseo, y miofibroblastos en algunos tejidos podemos encontrar, por ejemplo, en la pared de los vasos o en algún proceso reparativo también pueden aparecer. Bien, y estas células fijas en sí, las podemos como que clasificar de esa manera, es decir, que son esas células fijas, son las que derivan entonces de ese mesénquima original, de estas células mesenquimales originales, que van a dar origen entonces, como decíamos, a osteocitos, condrocitos, miocitos, ¿sí? A los fibroblastos, como por ejemplo los de la piel, a los fibroblastos de los tendones y otros conjuntivos, a los adipocitos, ¿sí? A las células del estroma de la médula ósea, y acá pone a los astrocitos, cosa que no sé si estará bien, pero bueno, esto es en un trabajo experimental, capaz que ahí justo lo pudieron hacer, pero después en la presentación les voy a tachar esta parte, ¿tá? Cuando les deje la presentación PowerPoint en PDF, ¿tá? Entonces, las células fijas son aquellas que van a derivar de las células mesenquimales embrionarias. Por otro lado, vamos a tener un grupo de células que las vamos a llamar células móviles o migrantes, ¿sí? Y esas van a estar conformadas por lo que serían los macrófagos, ¿sí? Que son derivados de los monocitos, que también los podemos encontrar presentes en los tejidos conjuntivos. Los polimorfonucleares neutrófilos pueden aparecer a veces, los eosinófilos también,
y los plasmocitos. Y por otro lado, que acá me falta, están los mastocitos, ¿sí? Linfocitos también podemos encontrar en los tejidos conjuntivos. O sea que, como ven, son células que en sí no nacen en el mesénquima embrionario, sino que llegan desde la sangre, nacen en la médula ósea o maduran en otros órganos linfoideos, o se diferencian en los órganos linfoideos y ingresan al tejido. A veces no tiene por qué ser en respuesta a un daño, sino que podemos encontrar habitualmente estos tipos celulares en los tejidos conjuntivos del organismo, ¿no? Bien, estas células migrantes, entonces acá les hago la lista, las podemos a su vez subdividir en aquellos que son más estables, como los macrófagos, ¿sí? Que tienen función fagocítica y ser células de defensa, y las células cebadas o mastocitos, ¿sí? Esas células son más estables dentro del tejido conjuntivo, pero no se originan del mesénquima y por eso no las ponemos con las células fijas, ¿no? Por otro lado, tipos celulares que son transitorios, que sí depende más del estado fisiológico y inflamatorio, que son los granulocitos, que son los fagocitos polimorfonucleares, linfocitos y células plasmáticas o plasmocitos. Bien, dentro de las células fijas en el tejido conjuntivo propiamente dicho van a ser los fibroblastos, que son células relativamente grandes con forma de huso o aplanadas con prolongaciones delgadas y van a ser los responsables de la síntesis de los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. También vamos a encontrar que algunos autores hacen una diferencia entre fibroblastos, que son los que llaman los que están activamente sintetizando componentes de la matriz, y los fibrocitos, que vendrían a ser cuando no están en actividad, o sea, como que no están produciendo mucha cantidad de componentes extracelulares. En general, los fibroblastos más activos van a tener sus organelos adaptados a su maquinaria de biosíntesis de proteínas de exportación. Entonces van a tener mucho retículo, van a tener un complejo de Golgi importante y por lo tanto un citoplasma más basófilo que los fibrocitos, que van a tener poco retículo endoplásmico rugoso y por lo tanto un citoplasma más eosinófilo. En esta imagen, que corresponde al tejido conjuntivo laxo y un poco más denso más acá, se muestra estos núcleos ovalados o alargados y que no se ve casi nada del citoplasma, que son los fibroblastos. Y acá en microscopía electrónica de transmisión podemos observar un fibroblasto como estrellado, ven que tiene como prolongaciones delgadas, ¿sí? No tiene el suficiente aumento quizá, pero ven una gran cantidad de organelos en el citoplasma y ven las fibras allí en contacto con el fibroblasto, como que ven que acá que probablemente las haya depositado recientemente. En el caso de la izquierda lo mismo, es otro fibroblasto, donde acá sí se ve bien el retículo endoplásmico rugoso muy abundante y los haces de fibras bastante ordenados, les diría. Capaz que esto es un conjuntivo denso regular porque vemos fibras en un sentido y en otro, pero siempre como muy paralelas entre sí dentro de cada grupo, dentro de cada haz de fibras. Bien, y dentro de los conjuntivos ya lo habíamos dicho, ahí está el conjuntivo propiamente dicho, que a su vez tiene subvariedades, que es el laxo, el reticular, el mucoso, y dentro de los densos, el irregular y el regular. A su vez vamos a tener las variedades más especializadas, que son la sangre, el tejido adiposo, el linfoide, el cartílago y el tejido óseo. Bien, con respecto al tejido conjuntivo propiamente dicho de tipo laxo, ¿sí?
se caracteriza porque allí en este tipo de tejido van a predominar las células sobre las fibras o la sustancia fundamental sobre las fibras. O sea, son tejidos que tienen pocas fibras y si tienen son, o sea, igual tienen, pero son más delgadas y en menos abundancia. Los ejemplos son por la dermis superficial, o sea, el tejido conjuntivo que está más cerca del epitelio, que contiene los vasos, es importante que sea más laxo. La lámina propia de las mucosas, que también tiene como esa función de aportar vasos, pero también allí va a ocurrir parte de lo que es la función inmunitaria. ¿Sí? Lámina propia de las mucosas, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, respiratorio, etc. Y como características de estos conjuntivos laxos, tienen mucho ácido hialurónico en la matriz, los fibroblastos se mantienen adosados a las fibras, tienen macrófagos y células plasmáticas o mastocitos, ¿sí? Y las fibras colágenas y elásticas son finas, son delgadas. Bien, el tejido, otro subtipo es el de tejido conjuntivo laxo, perdón, es el tejido conjuntivo reticular. Se llama así porque allí predominan las fibras reticulares, que se acuerdan que eran, se teñían con las sales o se impregnaban con las sales de plata, por lo tanto son argirófilas y que están formadas por colágeno tipo 3. Y en este caso van a ser sintetizadas por las células reticulares, ¿sí? Que son el tipo de fibroblasto que está en este tejido. ¿Tá? O sea, son células reticulares que son muy similares a los de estos tejidos. Y van a formar el estroma laxo de los órganos parenquimatosos. Por ejemplo, imagínense el hígado, como acá, esta red delicada, ¿sí? De fibras reticulares forma el estroma laxo de esos órganos. Bien, sobre todo hígado como está acá o los órganos linfoides es más importante todavía este tejido conjuntivo reticular. Después tenemos otro tipo específico de tejido conjuntivo laxo, es el tejido conjuntivo mucoso, donde lo que predomina es la sustancia fundamental. Hay fibras, pero son también delgadas, pero tiene una sustancia fundamental muy rica en ácido hialurónico, que la hace muy hidratada, ¿sí? Este tejido es típico, o sea, los elementos celulares, como dice ahí, algún macrófago, algunos fibroblastos, ¿sí? Y muy pocas fibras colágenas y reticulares. Predomina la sustancia fundamental rica en ácido hialurónico y es el típico mesénquima fetal, o sea, lo que sería un tejido conjuntivo inmaduro, o está presente también en el cordón umbilical, donde están inmersos los vasos umbilicales. Bien, con respecto al tejido conjuntivo denso, van a ser aquellos donde van a predominar las fibras con respecto a otros componentes, ya sea células o matriz amorfa, ¿no? Por ejemplo, acá esto parece ser es una glándula mamaria. Entonces ustedes miran este tejido conjuntivo que tiene células más dispersas, pero no le ven fibras, o sea, no lo ven bien eosinófilo. Esto es un tejido conjuntivo laxo. Y este otro que tiene algunos adipocitos, ahora vamos a ver que estos son adipocitos, es mucho más eosinófilo y por lo tanto tiene más fibras y este sería un conjuntivo denso. En los tejidos conjuntivos densos vamos a tener en microscopía electrónica las fibras en gran abundancia, ¿sí? Y podemos hacer dos subtipos que son los densos regulares y los irregulares, dependiendo de cómo se disponen las fibras, si se disponen en forma ordenada o no. En este caso, que estamos hablando del tejido conjuntivo denso, irregular, en este caso, van a predominar las fibras, sobre todo el colágeno tipo 1, con respecto a las células y otros componentes, y las fibras corren en muchas direcciones, no muy ordenadas, sino una orientación definida, y eso
Por lo tanto, va a estar presente este tipo de tejido conjuntivo denso en aquellos sitios donde se requiera la resistencia a tensiones en diferentes direcciones, como por ejemplo en la piel, en la dermis más profunda, ¿sí? En la cápsula y los tabiques de los órganos parenquimatosos, donde hay que también proteger de fuerzas tensionales en diferentes direcciones, ¿ah? Pero en otros sectores se requiere una fuerza y resistencia a tensiones en un determinado sentido. Por ejemplo, en un tendón o en una aponeurosis. En un tendón es lineal, es entre el músculo y el hueso, una línea que requiere fuerza. En las aponeurosis que revisten los músculos vendrían a ser en dos direcciones, bidimensional, digamos. Pero hay un ordenamiento particular ordenado que hace que reciban la denominación de tejido conjuntivo denso regular. En estos tejidos, tanto en los regulares como en los irregulares, vamos a tener a los fibroblastos dispuestos entre los haces gruesos de fibras de colágeno tipo 1. Este caso tiene más cantidad de células, pero ven que la matriz está conformada prácticamente por fibras colágeno. Bien, hay también tejidos básicamente elásticos. Antes de empezar con el adiposo, hay también ejemplos de conjuntivos densos que no se basan en colágeno sino en elásticos. Hay algunos tendones que además de colágeno tienen abundante tejido elástico. La pared de las arterias elásticas, que ya las mencionamos, esos serían como unos conjuntivos densos, pero con predominio de las fibras del sistema elástico en lugar del sistema colágeno. Bien. Con respecto al tejido adiposo ahora, vamos a ver el tejido adiposo como uno de los tejidos conjuntivos más especializados, porque después van a tener otras clases para el tejido óseo y para el tejido cartilaginoso, y el proceso que ocurre en su histogénesis, y también van a tener una clase de sangre, así que hoy vamos a ver el tejido especializado que nos queda. El tejido adiposo en sí es un tejido en el cual las células principales, las células fundamentales son los adipocitos, que son células fijas. ¿Se acuerdan que son derivados del mesénquima? Si bien se diferencian de los fibroblastos en etapas tempranas, digamos, y se forman los adipocitos, como células adaptadas para la reserva de lípidos como reserva energética, ¿sí? Por lo tanto, esas células adiposas, los adipocitos, van a tener enzimas que favorecen la importación de ácidos grasos y glucosa y la síntesis y también la degradación de los lípidos cuando sea requerido por el organismo. Ellos los acumulan, pero también los liberan cuando son requeridos, ¿ah? Entre un 15 a 20% del peso corporal en el hombre y hasta el 25% en las mujeres está formado por tejido adiposo. Un tejido adiposo que en el adulto es del tipo adiposo blanco, unilocular, es decir, que sus células tienen una gran inclusión lipídica, ¿sí? Aquí hay restos, este es un tejido joven o puede ser también de la zona dorsal donde pueden persistir estas otras células multiloculares, y que ahora después vamos a ver un poco cómo se desarrollan, ¿sí? Este tejido adiposo, cuya función principal uno lo diría que sería esa reserva energética, porque tienen lo más llamativo es la acumulación de grasa, cumplen funciones muy importantes en el aislamiento térmico y en la protección mecánica,
porque forman como un almohadillado por debajo de la piel, o sea, lo que sería la grasa subcutánea, que favorece esa función de amortiguación y también de aislamiento térmico, es toda esa capa de tejido adiposo que está subcutáneo. Bien, estos adipocitos blancos, digamos los adipocitos maduros, que están adaptados, como decíamos, para acumular los lípidos y servir de reserva energética, son uniloculares, tienen una única inclusión lipídica, ¿se acuerdan? El resto del citoplasma queda en la periferia y el núcleo también. La forma más común de almacenar esos lípidos es como triglicéridos, ¿sí? Y la presencia de esos lípidos hacen que en las micrografías, en las microfotografías, como veíamos antes, teñidas con hematoxilina y eosina, la zona del lípido se extrae cuando uno incluye en parafina por los solventes orgánicos y por lo tanto los lugares donde había lípidos aparecen sin teñir porque los lípidos se extraen durante el procesamiento de la muestra. También hay técnicas que permiten hacer cortes sin incluir en parafina, o como en este caso que estamos viendo acá, esto es un extendido en el cual no se incluyó, o sea, no se cortó, sino que es un extendido delgado de, en este caso es un mesenterio, ahí va, es un sector de mesenterio, y se muestran allí los adipocitos teñidos con un colorante para grasa, ¿sí? Un colorante liposoluble, que es el Sudán 2 que tiñe en este color rojizo, ¿sí? Además le hicieron una hematoxilina, hemalumbre también, ¿tá? Porque es lo que tiñe los núcleos de los demás tipos celulares. Esto es con bajo aumento, eso implica, ven que estas células que no son los adipocitos son todas como muy chiquititas, se marca fundamentalmente el núcleo en esas células, pero en sí el citoplasma tampoco es tanto más grande. Eso significa que los adipocitos son células bastante grandes, pueden medir hasta 150 micras o más en algunos casos de diámetro. Bien, por otro lado, el tejido adiposo pardo es un tejido adiposo en el cual los adipocitos son multiloculares. La característica de este tejido adiposo es que su función no es tanto la reserva energética como fuente de energía para formar ATP, sino que es la degradación de los lípidos, es más bien para la generación de calor. O sea, es un tejido que es termogénico. Que es muy importante en algunos animales, es importante durante el desarrollo, en los neonatos, hay bastante de este tejido adiposo multilocular, ¿tá? Que participa en la termogénesis y en la regulación de la temperatura corporal. En los adultos, en realidad, persiste un poco, pero en sí siempre como intercalado con adipocitos blancos, con adipocitos uniloculares, ¿no? Tienen abundantes mitocondrias, que aquí eso acá no lo vemos, tendríamos que mirar una microscopía electrónica de transmisión, y esas mitocondrias tienen en su membrana interna, donde estaba localizada, vuelvan a estudiar la parte de mitocondria de la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria, tienen una proteína que se llama proteína desacopladora 1 o UCP1, que tiene como función desacoplar la fosforilación oxidativa de la producción de ATP. Entonces la energía que antes se usaba para sintetizar el ATP ahora se disipa como calor. Entonces la cadena respiratoria va a funcionar para la termogénesis. Ese tejido adiposo pardo en los neonatos, en los recién nacidos,
puede llegar a ser hasta un 5% del peso corporal y tiene localización determinada y que se sabe, ¿sí? Que son estas áreas negras que aparecen allí. Entonces vamos a tener zonas, en la zona como inguinal, en la parte de dorsal del cuello, ¿sí? En la zona interescapular también. Y allí en estas zonas que son más grises va a haber como esto que dice acá, hay como una mezcla de multi y unilocular. En el tejido adiposo pardo está más irrigado también que el adiposo blanco. Eso es importante porque como genera la termogénesis, lo que va a hacer la manera de transmitir al organismo es que va a calentar la sangre que circula por esos vasos que son abundantes. Y también está más inervado que el adiposo blanco, recibe una inervación directa de las neuronas simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Entonces, si bien la técnica es un poquito distinta o capaz que es parecida, acá vemos los adipocitos blancos uniloculares más grandes, ¿sí? Los adipocitos pardos multiloculares con un núcleo más central, ¿sí? Mientras que los adipocitos blancos tienen el núcleo periférico o excéntrico, y los capilares mucho más abundantes en el adiposo pardo, ¿sí? Bien, una característica que hace, ven que el tejido adiposo pardo, es marrón, también se llama tejido adiposo marrón, debe ese color a la abundante cantidad de mitocondrias que contienen citocromos y almacenan en las grasas también carotenos que le generan esa coloración en fresco, ¿sí? Pero con las técnicas de rutina de hematoxilina y eosina son bien eosinófilo el citoplasma. Ven que están las gotitas lipídicas, pero es bien eosinófilo, y eso se debe a la gran cantidad de mitocondrias, o sea, membranas de las mitocondrias, o sea, a la gran cantidad de retículo endoplásmico liso, o sea, eso es importante, ¿no? Entonces, para lograr la termogénesis, el adiposo pardo tiene que tener esa gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Que en parte ocurre una biogénesis importante, o sea, un aumento de la cantidad, y también es necesaria la expresión de la proteína desacoplante UCP1. Bien, y en el tejido adiposo vamos a tener una regulación hormonal, ¿sí? La síntesis de los lípidos para aumentar la reserva o la liberación de lípidos cuando el resto del organismo lo requiera, va a estar regulado por hormonas, ¿sí? La membrana plasmática va a tener receptores para determinadas hormonas, ¿sí? La membrana plasmática van a estar receptores para hormonas proteicas, como el glucagón, por ejemplo, ¿sí? Insulina, adrenalina, y distintas hormonas van a favorecer una u otro proceso, ya sea la hidrólisis de los triglicéridos y la liberación de los ácidos grasos, del glicerol, o como la insulina, la captación de glucosa y su conversión a triglicéridos almacenados. En cuanto al origen de los adipocitos, otra cosa es que tiene una regulación nerviosa también, con fibras noradrenérgicas. Y en cuanto al origen de los adipocitos, vamos a tener acá, ¿se acuerdan que dijimos? Son derivadas del mesénquima, ¿sí? Las células madre, las que están en el mesénquima, pueden dar origen, como ya dijimos, a fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, ¿sí? Y a los adipocitos. En la vía de generar adipocitos se va a formar primero un adipocito, un preadipocito vendría a ser blanco, o sea que es una célula que es más fusiforme, o preadipocitos pardos, o sea como que se separan ya un linaje distinto
una estirpe distinta para ambos tipos celulares. O sea, estos preadipocitos ya desde etapas muy tempranas se separan. O sea, como que no es lo mismo, no son células parecidas. O sea, los adipocitos blancos son parecidos, pero porque tienen funciones similares en cuanto a la acumulación y liberación de lípidos y eso, pero el origen ya está bastante separado desde el inicio, ¿sí? Si ustedes ven acá, divergen tempranamente, como dicen, ¿no? Entonces hay un preadipocito hacia adipocitos blancos que se va cargando de lípidos en esta etapa que vemos acá. Es multilocular, pero después se va a ir empezando a agrandar esa única y formar una única inclusión lipídica, ¿sí? Por otro lado, en el caso de los que van a ser preadipocitos pardos, hay un preadipocito pardo, una célula que comparten en común los preadipocitos pardos con el precursor de mioblastos. Entonces, esta célula no va a dar origen ya a adipocitos blancos, sino que va a dar origen ya solo a adipocitos pardos o a mioblastos, ¿sí? Los adipocitos pardos, lo que va a ocurrir en relación a determinadas señales, van a expresar la proteína desacoplante y por lo tanto van a poder llegar a ser adipocitos pardos con función termogénica. Por otro lado, se ha visto en algunos experimentos que la estimulación beta-adrenérgica o la exposición al frío podría desencadenar una transdiferenciación, ¿sí? Eso sería hacer que el adipocito blanco pueda expresar la UCP y transdiferenciar adipocitos blancos en pardo. Podría ser a nivel experimental o hay algunos indicios de que podría ocurrir. ¿Qué pasa? Esto en cuanto al origen, ¿sí? ¿Qué pasa durante la etapa postnatal? Esto también pasa. Hay células madre mesenquimatosas que podrían dar origen a adipocitos blancos o adipocitos pardos. En sí, eso sería la manera de que aumentara el número de adipocitos, porque los adipocitos blancos ya totalmente cargados de lípidos no pueden sufrir mitosis porque tienen un impedimento mecánico con ese gran acúmulo de lípidos que tienen en su citoplasma. Son células ya muy diferenciadas que, a no ser que ocurra una desdiferenciación, que puede ocurrir en algún caso, no va a poder dividirse por mitosis, ¿sí? Entonces el crecimiento del tejido adiposo postnatal podría ser más bien, lo que más ocurre es una hipertrofia, podría ser hiperplásico, o sea que ocurra proliferación y diferenciación, que es lo que vimos acá, ¿sí? Pero podría ocurrir proliferación solo en la infancia, después el aumento del tejido adiposo que puede haber en otros momentos de la vida depende de una diferenciación y un aumento de tamaño de los adipocitos que ya están, ¿sí? Por eso se habla de que es muy importante el mantener un buen estado nutricional en la infancia, porque eso va a hacer que los adipocitos no proliferen. Obviamente que además de la nutrición, la parte genética también está regulando todo este sistema, pero es interesante conocer este hecho también, ¿sí? Bien, y vamos a ir dejando por acá. Nos va a quedar pendiente para una segunda parte de la clase, que la vamos a ver probablemente sobre el fin de la semana o la semana que viene, a las células migrantes. Ustedes ahora van a tener la clase mañana de cartílago y de hueso y la clase de osificación, ¿sí? Y después van a tener músculo, o sea, como que nos vamos un poco del tema del conjuntivo, y después van a tener sangre. Y todas estas células tienen algo que ver, van a tener sangre y médula ósea, todas tienen algo que ver en su origen, y por lo tanto yo se los voy a hacer en otra clase más cortita para no hacer tan larga la cuestión, y esto es como un tema un poco distinto, a pesar de que son
células del conjuntivo, pero lo vamos a ver en una segunda parte. Les vamos a avisar cuando esté disponible, porque no la tenía preparada y ya me había resultado medio larga esta. Bueno, muchísimas gracias por atender. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.